tú, Señor, el que nos hable el día de hoy. Gracias porque nos da la oportunidad de estar aquí reunidos escuchando tu palabra. Instrúyenos, Señor, el día de hoy. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender todo lo que tú nos quieres decir el día de hoy. Que la palabra de Dios sea clara, Señor, que tú nos para que la podamos digerir muy bien, Señor. Pongo en tus manos la enseñanza, Señor, por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues la semana pasada terminamos con el capítulo 2 de Filipenses. Vamos a dar un breve resumen sobre lo que fue el capítulo 2. Recordemos que la carta de Filipenses pues es una carta denominada el gozo cristiano, y a partir del capítulo 1, todos los capítulos, Pablo se toma un tiempo para hablar del gozo en cada capítulo. El capítulo 2 es uno de los pasajes principales en la Biblia, en la cual nos habla de una humildad, de un servicio y de una unidad en la cual todas las congregaciones, todas las iglesias debemos de estar unidos, ser humildes, todos unos con otros, y tener ese don de servicio para lo que se ofrezca en todo lo que representa la iglesia. Y Pablo nos exhorta a los creyentes a vivir en amor y en armonía. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4, Pablo llama a los filipenses a estar unidos, a estar en un mismo sentir, dejando atrás cualquier contienda o cualquier vanagloria que tengan ellos, y así por consiguiente pues que tengamos nosotros. Anima a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos, y de ahora en adelante ver no por el propio bien de uno, sino también por el bien de los demás. Eso nos está exhortando del versículo 1 al versículo 4, y nos dice que la verdadera comunión cristiana es la humildad y el amor desinteresado. A partir del versículo 5 al versículo 11, el apóstol Pablo nos pone al Señor Jesucristo como modelo perfecto de la humildad. Nos dice que no hay otro ejemplo más claro y más preciso que la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el cual se despojó a sí mismo, dejando su gloria celestial, y tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Nos dice también unos versículos muy impactantes, que se humilló hasta la muerte de cruz, y por consiguiente Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice que fue una exaltación que no la podemos comprender humanamente. Lo exaltó enormemente, y le dio nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Después del versículo, estamos hablando del capítulo 2, del versículo 6 al versículo 18, el apóstol Pablo invita a los creyentes de Éfeso a tomar su salvación con mucho respeto, les dice que con temor y con temblor. Les dice que no la tomen a la ligera, porque cuando ellos hacen eso de tomar su salvación con temor y con temblor, Dios controla el hacer y el querer de cada uno de nosotros. O sea, si vamos a trabajar,
Él está controlando cada parte o cada decisión que vamos a tomar dentro de cada actividad, y exhorta a ser luminares, a ser lámparas, a ser diferentes de los demás. Aquí les dice que deben de ser luminares en medio de una generación perversa. El cristiano debe de brillar con su testimonio donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. Debemos de ser diferentes, porque ahora ya no nos rige el mundo, sino nos rige el Señor Jesucristo. Y nos cita dos personajes que vimos la semana pasada con el hermano Quique. Primeramente nos cita a Timoteo, destacándolo por su amor fiel y sincero hacia los demás y su entrega en el Evangelio. También nos cita a Epafrodito, que dice que incluso estaba a punto de morir en cuanto servía a Dios, y a Pablo. Sin embargo, estos dos son un ejemplo de entrega, de fidelidad y de servicio desinteresado, el cual debemos de adoptar todos nosotros. Entonces, en sí, eso es el resumen del capítulo 2 de Filipenses. Vamos a entrar al capítulo 3. Ahora vamos a estudiar el capítulo 3 del versículo 1 al versículo 9 en Filipenses 3. Se los voy a leer, hermanos. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, y no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces, ahí, hermanos, este sermón del día de hoy, de hecho en otras traducciones nos lo traduce como la confianza plena en el Señor Jesucristo, que es lo define como ese título el capítulo 3 de Filipenses. Aquí nuestra Biblia dice: prosigo al blanco. Aquí vamos a ver el versículo 1. Vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a comenzar el estudio del capítulo 3. Dice: por lo demás. Aquí también, por eso nos dice: prosigo al blanco. Esto quiere decir que está cambiando de tema el apóstol Pablo. Dice, les quiere decir: ahora les voy a decir, después de que les dije esto, por eso dice: por lo demás, ahora les voy a comentar. Es una transición de un tema a otro tema.
sin dejar lo que se está estudiando en este libro. Por eso les dice el apóstol, les dice: hermanos, gozaos en el Señor. O sea, antes de empezar lo que les iba a decir, les dice: gozaos en el Señor. Y se refiere a que esa iglesia debería de mantenerse gozosa, no por circunstancias externas, sino por lo que tenían interiormente, que ya conocían al Señor Jesucristo. Y les dice: no dejen que todo lo demás los distraiga. Gócense en el Señor. El gozo cristiano no depende de lo que está afuera, sino de la relación viva que tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Y se define como la satisfacción y la paz interior que tenemos cada uno de nosotros al saber que el Señor Jesucristo está con nosotros y que nos ama, y Él tiene el control de todo, de toda nuestra vida. Por eso así definimos el gozo interior en cada uno de nosotros, y así se los está dando a saber el apóstol Pablo a los filipenses: gozaos en el Señor. O sea, en su vida espiritual, no en lo que tienen o en lo que quieren alcanzar o en lo que quieren lograr, sino en el Señor, les dice. Y les dice también ahí en la siguiente parte, ahí mismo en el versículo 1, les dice: a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. O sea, él sabía que el repetir constantemente lo que la instrucción bíblica es una de las mejores maneras para que nosotros podamos comprender y que se nos quede debido a tanta repetición, y de esa manera crece nuestra fe. Pablo por eso les dice: no me es molesto para mí volverlos a escribir. Ya sabía él que esto ya lo había enseñado, pero les dice: yo sé que es necesario volvérselos a decir. Nosotros también sabemos que la repetición fortalece nuestra vida cristiana y nos anima a estar más constantemente escuchándola. Escuchando las mismas verdades una y otra vez es útil para recordar la palabra de Dios, para afirmar y para no desviarnos de lo verdaderamente importante. La enseñanza cristiana de repetir verdades bíblicas no es una rutina, como a veces aquí estamos constantemente diciendo que debemos de estar orando, que debemos de estar hablándoles a los demás del Evangelio. No es una verdad, no es una rutina, sino es una protección espiritual tanto para el que la está diciendo como el que la está aceptando. Entonces les dice: y para vosotros, la parte que sigue ahí en el versículo 1, para vosotros es seguro. ¿Por qué? Porque les dice: debido a que yo les esté repitiendo todas las cosas, ustedes van a tener mayor seguridad de protegerse de todas las cosas adversas que hay en su camino. Como por ejemplo, aquí va a entrar al tema de los falsos maestros. Y aquí entramos en el versículo 2 al blanco que quería aterrizar Pablo en este capítulo 3. Y cambia radicalmente, yo hasta me imagino que cambia su tono de voz, y les dice en el versículo 2 del capítulo 3: guardaos de los perros. Y no se está refiriendo a los animales. Vamos a retroceder nosotros unos capítulos atrás, nos vamos a ir al Antiguo Testamento. Recordemos que Pablo era un estudioso de la ley
y conocía a la perfección todos los escritos de todos los profetas. Entonces Pablo está citando un párrafo que Isaías ya había abordado como 800 años anteriores. Vamos a Isaías 56, versículo 10. Vamos a ver quiénes son los perros. 56:10. Dice: sus atalayas son ciegos. Atalayas quiere decir sus vigías, sus vigilantes, sus centinelas. En esa ocasión, el profeta Isaías se estaba refiriendo a los falsos profetas de aquellos tiempos. Y dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Isaías les está advirtiendo al pueblo de Israel sobre lo que estaba pasando en esa época, en la cual los profetas, los que sabían de la palabra de Dios, no lo decían al pueblo, se quedaban callados, solamente les decían que todo estaba bien, que todo iba de la mejor manera, les decían a la gente lo que querían escuchar y callaban las verdades o las advertencias que tenían que decirles de todas las desgracias que se les avecinaba al pueblo de Israel. Pero ellos pensaban que solamente consintiendo al pueblo iban a ser queridos por él. Entonces decían: bueno, si yo les digo que pues va a venir consecuencias de su pecado, pues ya no van a venir. Y el profeta Isaías está con palabras muy fuertes diciendo que perros mudos. ¿Por qué? Porque no hablaban la verdad, no describían la realidad como tal, y así les llamaban a todos los que no citaban la Biblia como era: perros en aquel tiempo. Y desgraciadamente hoy en nuestra sociedad, en este mundo, el riesgo está más latente que nunca. ¿Por qué? Porque ahora lo llamamos comodidad. Ahora nuestra mente es, entre más comodidades yo tenga, mejor. Mis metas son las comodidades, mis compras es para estar más cómodo. Y desgraciadamente esas comodidades se están extendiendo a las iglesias cristianas. Esas comodidades, y estoy hablando en el ámbito de que estén cómodos y que no se sientan incómodos con lo que se predica aquí. Que también la mayoría de predicadores dicen: no voy a abordar ese tema porque tal vez se vayan a molestar, porque tal vez pues me vayan a ver feo o vayan a pensar que estoy atacando a alguien en particular. ¿Y qué pasa? Pues que nada más está consolando a la congregación, porque les decimos lo que quieren escuchar. Entonces estos falsos maestros, recordemos cómo les llamaban: perros, y Isaías les llamaba perros mudos. Y citan un ejemplo sobre un perro ovejero, que dice que el perro ovejero siempre está en alerta. Cuando se acerca un peligro, ya sea una bestia que quiere devorar a una oveja, él está alerta y lo primero que hace es ladrar y hacer un escándalo
para que el pastor capte su atención y vaya a ayudarlo, y cuando tiene la oportunidad aleja al rebaño del peligro. Por eso Isaías les dice perros y aparte mudos, porque no están diciendo las verdades que necesitamos día con día y que se necesitaban en aquel tiempo. Recordemos que la palabra de Dios no es para sobarnos, sino es para herirnos, porque dice que es una espada de dos filos, y las espadas no es para darnos masajes, pues es para que nos duela lo que se dice y lo que quiere decir el Señor Jesucristo. Y denomina a esas personas que no se paran con autoridad, los denominan como perros. Y en el versículo 3 estamos viendo cómo el apóstol Pablo está alertando a la iglesia de Filipos y les dice: guardaos de los perros. Vamos a continuar. Para esto vamos a leer, vamos a continuar con el resto del versículo 2. Dice: guardaos de los malos obreros. Y ahí también en Isaías, en el capítulo 56, en el versículo 11, pues denomina a ese segundo grupo de malos obreros. Dice, veamos que en el versículo 10 nos dice que son flojos, que les gusta estar dormidos. Y en el versículo 11 dice: a esos perros comilones, son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Les está diciendo aquí a la iglesia de Filipos: cuídense de todas las personas que quieren aprovecharse de ustedes, de los que no se preparan, de los flojos, como lo vimos aquí en el versículo 11. Estemos alertas. Y luego también, adelante, ahí mismo en el versículo 3 dice: guardaos de los mutiladores del cuerpo. Este era otro grupo de falsos maestros que se estaban presentando y que los llamamos como judaizantes, que querían mezclar la religión judía con el evangelio de Cristo. Por eso les dice los mutiladores de cuerpos, porque les decían que se tenían que circuncidar para que pudieran ser salvos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 15, versículo 1. Hechos 15, 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Les hacían pasar la circuncisión como una obligación o algo primordial para la salvación. Y el apóstol Pablo les dice que están mal, que ese no es un requisito para ser salvos. Por eso los llama mutiladores del cuerpo. Ese grupo de personas que eran judías, pero ya estaban convertidas, querían imponer las tradiciones judías a los nuevos creyentes. Vamos al versículo 3 de Filipenses. Dice:
Y aquí aclara el apóstol Pablo qué es en la actualidad la circuncisión, o que ya ahora no es de hecho nunca fue para motivo de la salvación, pero les dice y les aclara el apóstol Pablo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 6, versículo 15. Aquí nos habla sobre esta definición de la circuncisión y quiénes son ahora, qué es ahora a partir de que vino el Señor Jesucristo la circuncisión. Capítulo 6, versículo 15 nos dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Y quiénes somos la nueva creación? Pues los convertidos a Cristo Jesús. Dice, la verdadera circuncisión son las nuevas criaturas, no lo que quieren hacer. La antigua circuncisión había llegado a su fin. A Dios no le interesaba un cumplimiento externo, ni una mutilación, sino una transformación del corazón de los que se convertían. Esa era una verdadera circuncisión, estar unidos al Señor Jesucristo. Y se dice que estos legalistas judaizantes, dice que eran tan necios que por donde iba el apóstol Pablo, y cuando se llegaba a un pueblo y se iba a otro lugar, ellos llegaban al pueblo donde se había ido el apóstol Pablo y querían confundir a los hermanos e imponer las tradiciones judías en los primeros convertidos. ¿Por qué? Porque sabían que las personas recién convertidas son, dice la palabra de Dios, que son fáciles, son vulnerables para que cualquier viento de doctrina los pueda arrastrar. Entonces ellos estaban bien organizados y hacían ese seguimiento al apóstol Pablo para meter las tradiciones judías en los nuevos cristianos. Y también cita al final de ese versículo, dice, regresemos al Filipenses 3, no teniendo confianza en la carne. ¿A qué se refería esto? Que esos judaizantes todavía tenían la creencia de que eran la raza elegida, la raza pura, y que ellos tenían mayores oportunidades o méritos para hacer lo que ellos quisieran. Y dice el apóstol Pablo que no importa quiénes seamos, de dónde vengamos, la salvación es para todos. No importa que sean judíos, griegos o gentiles, lo importante es la transformación y ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí el apóstol Pablo, veamos lo que les dice en el versículo 4, o lo que les está instruyendo para que estén alerta lo de la iglesia de Filipos. El versículo 4 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si de eso se tratara, les dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué les dice esto?
por su testimonio o por su vida anterior, antes de que él fuera discípulo de Cristo, el apóstol les aclara que él tenía mucho más razones que esas personas que andaban alborotando a los nuevos cristianos. Y él estaba a punto de comparar toda su vida. De hecho, ahorita la vamos a ver cómo la cita enumera 7 elementos principales de los que él se caracterizaba antes de ser convertido a Dios. Y les dice que si ellos se jactan de ser judíos, él se puede comparar con cualquiera de ellos, incluso sale más judío que los mismos que estaban ahí sembrando esa discordia. Y también aclara aquí que si la salvación fuera por esos méritos, pues Pablo sería el primero en salvarse. Pero ahorita vamos a ver lo que nos cita Pablo aquí, las 7 características de cómo era él antes de conocer al Señor Jesucristo. Y les cita esto, les dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Él tenía todas las características de un judío perfecto. Sin embargo, todas esas características no le podían dar la salvación. Y tristemente, hasta ahora, hasta la fecha, todos los judíos siguen enorgulleciendo por tener esas características y piensan que por eso van a ser salvos. Se creen la raza superior, sin embargo siguen rechazando a Cristo y piensan que el seguir con esa ley nos va a llevar a una vida eterna que es errónea. Entonces aquí en estos elementos pues vemos que esos elementos no salvan. Y Pablo nos dice que en todas esas cosas que él ponía su confianza, en sus buenas obras, en su religión, en sus ritos y en sus sacrificios, él los tomaba anteriormente como fundamentos para salvación. Pero ¿qué pasó? Que una vez que iba rumbo a Damasco, como sabemos la historia, el Señor Jesucristo se le presentó y dice que a partir de ahí el apóstol Pablo experimentó una verdadera revolución en su vida, una transformación total a la cual vio que estaba equivocado. Y veamos el versículo 7. Lo que nos dice, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por quién? Por amor a Cristo. Él, cuando estaba citando todas esas credenciales que él tenía, él pensaba que eso era lo mejor, siendo una lista impresionante en aquel tiempo. Pero cuando se encontró con el Señor Jesucristo, todo eso cambió, transformó totalmente su vida. Así nosotros también, cuando nosotros, antes de conocer al Señor Jesucristo, nuestro alcance era más limitado. Nuestros planes futuros ya no son los de ahora.
¿Por qué? Porque antes eran muy limitados, ahora ya nuestros planes ya no son tan cortos, ya son más trascendentes, ya vamos más allá. ¿Por qué? Porque ya no buscamos solamente las cosas de aquí, sino buscamos primeramente las cosas de arriba, las que de veras valen la pena. Porque al convertirnos, nosotros somos ahora nuevas criaturas y ahora el que nos rige es el Señor Jesucristo. Nos amplía nuestra visión totalmente, ya no pensamos igual, ya pensamos completamente diferente. Y en el versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Es más importante el conocimiento de Cristo Jesús que todo lo que teníamos antes. Mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. La conversión del apóstol Pablo cuando el Señor Jesucristo se le apareció en Damasco no fue momentánea, sino día con día seguía creciendo en el Evangelio y se convirtió solo para vivir para Cristo. Él se entregó en su totalidad para llevar el Evangelio. Y dice que todas las cosas atrás las estimaba como basura, todo lo que confiaba anteriormente, y ahora solamente confiaba en el Señor. Y dice en el versículo 9: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por hoy la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ahora se identifica como un cristiano. Su justicia anterior dice que era la ley, pero ahora nos dice que la justicia es la justicia de la fe en Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestras Biblias. Aquí vuelve a citar al profeta Isaías. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí adelantito en el capítulo 64. Isaías 64. Es atrás. Vamos a adelante. 64, versículo 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. ¿A dónde nos van a arrastrar nuestras maldades? A la basura. Todo lo que para nosotros antes de convertirnos al cristianismo era basura, ahora tenemos otras metas. Ahora tenemos una fe en Cristo puesta en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora esa justicia ya no es la justicia que teníamos anteriormente. Ahora nuestra justicia como hijos de Dios es primeramente nuestra salvación, nuestro gozo, nuestra paz y nuestra tranquilidad. Antes no existía esa justicia en nuestra vida. Ahora podemos ser partícipes de esa maravillosa justicia.
Esto no quiere decir que los mandamientos o la ley ya no la respetemos, porque el Señor Jesucristo también dijo que Él no venía a abolir la ley, sino a cumplirla. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 17. 5:17. Estas son palabras del Señor Jesucristo. Dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, quiere decir para quitar, sino para cumplir. Esto significa que ahora que nosotros somos discípulos del Señor Jesucristo, no por eso ya no vamos a tener una carta abierta a todos los pecados. Los vamos a cumplir por amor a Él, por amor al Evangelio, y porque Él nos dice que debemos de tener un testimonio recto para ser aprobados por Él. Y también nos dice para ganar a Cristo. ¿Qué quiere decir para ganar a Cristo? Pues para obedecer a Cristo, para ser obedientes a Él. Si Él nos dice que hagamos parte de nuestra vida para llevar el Evangelio, pues debemos de ganar a Cristo. Entonces vemos, hermanos, aquí en el inicio del capítulo 3 de Filipenses, cómo Pablo sacude cualquier orgullo, así sea uno de los más tercos que tengamos. Nos dice que todo lo que creemos que es valioso en cuanto a la vida secular, no lo es. Vale más otras cosas, y no quiere decir que se esté demeritando todos los esfuerzos o todos los títulos o todas las cosas que queramos emprender, sino nos dice que sí hagamos todo eso, que sí luchemos por tener nuestras cosas, pero no nos desviemos de lo principal. No debemos de dar un tiempo diario para Dios. El apóstol Pablo tenía todos los estándares que el mundo decía en aquel tiempo. Sin embargo, nos dice que esos estándares al final de cuentas no le sirvieron para nada, porque esos estándares no le salvaban. Y descubrió algo asombroso: cuando tuvo a Cristo, lo tuvo todo. Y dice que descubrió algo, que cuando uno tiene a Cristo, lo tiene todo. Y cuando no tenemos a Cristo, aunque lo tengamos todo, no tenemos nada, porque principalmente tenemos que tener a Cristo para ser victoriosos aquí y después irnos a morar con Él por la eternidad. Por eso este mensaje es un mensaje radical que nos quiere dejar el apóstol Pablo, que les dejó a los filipenses y ahora pues nos los deja a nosotros. Debemos de cambiar nuestra lista de logros o de metas, y debemos de poner primeramente los logros en Cristo y después todo lo que queramos lograr en nuestra vida secular. Y debemos de dejar de medirnos por los estándares de las sociedades, de quién tiene más, quién vale más, quién tiene el título mayor. Recordemos que la humildad
que se expresó en el capítulo 2 es una de las partes principales y de las características principales que debe de tener un cristiano. Lo que antes era mi orgullo, ahora es mi pérdida. Lo que antes despreciaba, que era al Señor Jesús, ahora es mi mayor ganancia, porque ahora lo es todo. Tenemos la oportunidad de una salvación. Entonces hoy, hermanos, les invito a que cambiemos nuestra forma de pensar, de que entreguemos parte de nuestra vida al servicio de Dios, como lo hizo Timoteo y Epafrodito. Que seamos un amor desinteresado. Recordemos que el tiempo es de Dios, no de nosotros. Y Él nos demanda, no nos dice si quieren o si les sobra tiempo, hagan esto. No. Él dice, tienen que ir, llevar el Evangelio, servirme, orar. Valoremos ese regalo que Dios nos dio, seamos agradecidos. Si nos preocupamos por esa justicia que hoy sabemos cuál es, que es la justicia de Dios, que es la fe, la tranquilidad y la paz que nos da, y que Él tiene todo el control de eso, todo lo demás que planeemos, todos nuestros negocios, todos nuestros trabajos, si ponemos primero las cosas de Dios, todo lo demás también nos va a ir mejor. ¿Por qué? Porque estamos poniendo antes que nada a Dios. Y todo nos va a ir de la mejor manera. Si no orábamos ningún minuto del día, pues comencemos a orar unos minutos diario. Y ese va a ser un buen comienzo para que nuestra vida cambie, para que podamos comenzar una verdadera transformación como la que experimentó el apóstol Pablo cuando fue el encuentro con el Señor Jesucristo, que dice que fue una transformación total, que él vivió y dejó todo lo que él tenía por seguir a Cristo. Entonces vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por que tú nos tienes con bien. Gracias porque nos diste y porque nos regalas, Señor, la salvación. Gracias, Padre Santo, porque nos da la oportunidad de aún estar aquí reunidos, porque nos da la oportunidad de vivir, ya que a muchas personas desgraciadamente no tienen esa oportunidad y están en un lecho de enfermedad. Te pido, Señor, que tú nos sigas dando fuerzas y nos permitas ser siervos fieles y agradecidos a ti. Gracias, Señor, por concedernos esta gracia, Señor, que tú nos das, el poder ser salvos y estar algún día contigo en tu presencia. Sabemos que todo lo que hagamos aquí se va a quedar y no nos vamos a llevar nada, Señor. Ayúdanos a valorar lo que verdaderamente es importante en nuestra vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios.